Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todas las personas que están reunidas aquí en nuestra conferencia de cómo vivir el Día de Muertos sin ti. Y bueno, ya venimos de una conferencia más que fue a las 7 de la tarde, hace unos momentitos, en el cual tuvimos a Clay Dalila Marini, persona invitada de Argentina, con el testimonio, esta entrevista testimonial de cómo superar el duelo de un hijo. Nos conectamos a esta segunda transmisión que es cómo vivir el Día de Muertos sin ti. Cómo vivir el Día de Muertos sin ti cumple el día de hoy su tercera emisión. Esto la iniciamos en el 2021. Hoy ya estamos haciendo nuestra tercera emisión en el 2023 y el día de hoy con un festival de Día de Muertos. Este festival que hemos titulado Antes de que nos olviden, y que no únicamente es una sola conferencia como en años anteriores, sino que más bien es todo un festival que lleva desde pláticas, conferencias, ponencias, testimonios, varias entrevistas también a personas dolientes, con todo lo que tiene que ver con muchos tipos de duelos que vamos a tener desde el día de hoy, lunes 30 de octubre, finalizando el miércoles 1 de noviembre, con toda la intención de acompañar a todas las personas de la comunidad de Adiós mi barco de papel y las personas que se unen y que por alguna razón están pasando por alguna pérdida, por un duelo importante, un ser querido que acaba de trascender, y queremos ser como una guía y ser acompañantes en este proceso, sobre todo en una tradición muy importante como lo es el Día de Muertos, una tradición mexicana que cada vez sobrepasa más fronteras, y es por eso que en esta emisión tenemos invitados a la gente de Argentina que no conocen o no conocen a fondo lo que es la tradición mexicana, por cierto, prehispánica, de la celebración de Día de Muertos, y nuestra intención es poder pasar y que sobrepase fronteras esta tradición mexicana. Sabemos que en la comunidad hay personas de Colombia, de Perú, de Costa Rica, de Chile, de Uruguay, de Guatemala, así como también bastantes personas de aquí de México, pero la intención es darle un sentido a las personas mexicanas y también dar a conocer esta celebración, esta festividad que data mucho más allá de únicamente ser una burla o ser una festividad cómica. Se llama festividad, se llama celebración, no porque cuando muera uno de nuestros seres queridos estemos nosotros a carcajadas, risa y risa, sin dolor. Por todo el contrario, es una celebración de honrar, es una celebración de homenaje y sobre todo de tenerlo siempre con nosotros. Con este iniciamos en esta conferencia. Va a ser una hora llena, como ya lo dije, de mucha información, de tradiciones, sobre todo de acompañamiento, porque seguramente hay demasiadas preguntas en las personas que están viendo esta transmisión, a las personas que van a escuchar esta conferencia también. Y los invitamos activamente a estar participando en el chat, que el chat es un chat en vivo, en el cual podemos estar compartiendo toda la dinámica, todas las respuestas, igual y también dudas y preguntas que vayan saliendo de esta conferencia. Les voy a compartir pantalla para poder comenzar, porque hay demasiada información, entonces es importante comenzar a tiempo. ¿Cómo vivir el Día de Muertos sin ti? Y como ustedes saben, ya es una cuestión de, pues, tradición de aquí de la comunidad de Adiós mi barco de papel, el llamar nuestros títulos de los talleres, de las distintas pláticas y conferencias de esta misma manera. ¿Por qué? Porque es una manera de decir cómo puedo hacerlo si a través de mi dolor, si es que acabo de perder un ser querido, o si a través de mi sufrimiento, de mi angustia, de mi ansiedad, no sé el cómo enfrentar las Navidades, el Año Nuevo, el Día de las Madres cuando perdí a mamá, el Día de los Padres cuando perdí a papá, el Día del Niño si lo que perdí fue a un hijo, y en este caso, cómo no, el Día de Muertos, si empiezo a ver ya en las casas, pues ofrendas, altares de muertos en las escuelas, pero que nosotros desde nuestro lado lo sentimos como algo banal,
a lo mejor y sin sentido, porque pues en las escuelas a lo mejor se hacen este tipo de altares a personas famosas a través de la historia y que ya trascendieron, una manera de cómo enseñarle a los niños esta tradición. Pero ¿qué pasa cuando realmente tengo una situación de duelo y estoy viviendo por un momento que hasta me es difícil compartir? Pues bueno, aquí vamos a darles la respuesta. Y me gustó esta imagen para compartirla con todas las personas, porque pueden ser incluso personas de aquí de la República Mexicana, es decir, de México, y que a lo mejor en sus estados no es igual de festivo o no se celebra tan igual. Tenemos estados como Oaxaca, estados como Michoacán, el centro del país, donde esta festividad es muy arraigada y tiene bastantes formas de cómo expresarse, pero a lo mejor para el norte del país no es exactamente igual de arraigada y a lo mejor incluso es un poco más cuestión de festividad el hecho, por ejemplo, del Halloween puede ser. Entonces, fíjense que Halloween y Día de Muertos son dos tradiciones diferentes, pero que se unen perfectamente, como que hay una cohesión de repente hasta en los colores, en los atributos de la celebración, en el pedir calaverita que a lo mejor y sucede en algunos estados y por su contraparte el pedir Halloween a lo mejor en algunos otros estados, pero son dos tradiciones distintas que han aprendido a coexistir y cohesionarse de una manera bastante perfecta, aun y cuando los días de separación entre Halloween, que se celebra los últimos días del mes de octubre, el 31 de octubre, es decir, mañana, y que la situación del Día de Muertos es el 1 y el 2 tradicionalmente. Ahorita vamos a ver cómo es que estos coexisten de manera perfecta sin interrumpirse uno con el otro y son muy bien aceptados aquí en la tradición de México. Pero después de este preámbulo de cómo es esto tan colorido, ¿cómo vivir el Día de Muertos sin ti? Si dejamos para responder esta pregunta a la mitad o al final de nuestra conferencia, probablemente pueda perder un poco de sentido porque es como estar esperando una respuesta. Yo sé que del otro lado, mamás dolientes porque perdieron un hijo, esposas, esposos dolientes porque perdieron a su pareja, hermanos que perdieron también pues hermanos o a un ser querido muy cercano, han de estar preguntándose si esto es posible, si es posible vivir el Día de Muertos sin ti, sobre todo cuando puede ser a lo mejor el primer año de duelo. Pues bueno, aquí tenemos la respuesta antes de iniciar. Esto es un escrito que hacen los conquistadores sobre los pueblos mesoamericanos, es decir, el antiguo México, de las primeras cosas que cuando ellos llegaron, que llegan al puerto de Veracruz, esto es como historia, pero los conquistadores españoles llegan por ahí, que le llamaban la Villa Rica de Veracruz, ya imaginamos por qué, era un paraíso para ellos cuando llegaron y encuentran toda esta cuestión de mar, tierra, gente, cultura, comida sobre todo. Entonces le llaman así la Villa Rica de Veracruz, que hoy pues ya nada más lo simplificamos como Veracruz. Y ellos en uno de sus escritos van, de Veracruz pasan a la parte de Tlaxcala, después a la parte de Cholula, hasta que llegan con los mexicas a Tenochtitlán, lo que hoy en día conocemos como Ciudad de México. Y en sus escritos sobre lo que vieron aquí, sobre lo que se encontraron de la cultura mesoamericana, de los mexicas antiguos, pues mexicanos, ellos lo dejan en esta frase. Ellos no lloran a sus muertos, ellos celebran a sus muertos. Y el día de hoy, como parte fundamental de esta conferencia, vamos a intentar hacer que nosotros al terminar podamos irnos con este aprendizaje no tanto de anular nuestra celebración de Día de Muertos, pero sí de ver cómo podemos celebrarla, cómo podemos incluirla en honor a nuestro ser querido que hoy ya no está. Y bueno, les hago una presentación bastante básica, bastante rápida sobre mí. Yo soy Omar Garza, psicólogo tanatólogo, muchos me conocen ya por la asociación
esta comunidad de Adiós mi barco de papel, donde soy miembro fundador. Hoy en día ya somos más personas aquí, pero bueno, esta asociación o esta comunidad que ya tenemos más de 3 años con ella, que la iniciamos justo con un taller de cómo vivir la Navidad sin ti y que de ahí fuimos haciendo toda esta parte de talleres. Recuerden que todo es gratuito, que es una comunidad de autoayuda y tenemos muchos vínculos para cómo poder estar conectados con personas dolientes a través de las redes sociales, por lo cual les pedimos que si lo quieren, pues se unan. Adiós mi barco de papel, by Omar Garza, tanatólogo. Así estamos en Facebook. Pueden unirse también a mi perfil personal de Omar Garza, psicólogo tanatólogo, así lo pueden encontrar, o unirse a través de la página, ahí aparece el link para ir directamente al grupo de WhatsApp de Adiós mi barco de papel, donde es donde compartimos mucha información, dinámicas y estamos todos en contacto con personas que están pasando por una pérdida. Bueno, pues mi trayectoria, soy licenciado en Derecho, Ciencias Sociales, posteriormente fui llamado por la psicología y tengo una licenciatura en psicología clínica, tengo un postítulo en tanatología, lo cual se convirtió en mi pasión y por eso el día de hoy es donde puedo moverme mucho profesionalmente en la cuestión tanatológica. Tengo seminarios sobre abordaje tanatológico en el suicidio, sobre secuelas psicosomáticas por estrés postraumático que vivimos después de la pandemia del COVID, sobre duelos complicados y me dedico a dar terapia individual de manera online o presencial y también terapia grupal o terapia familiar. Y bueno, pues como ya les decía, soy miembro fundador de la asociación de Adiós mi barco de papel. Voy a aprovechar un par de minutos porque, bueno, pues las personas que somos de aquí de México ya conocemos que nuestros compañeros de Acapulco están pasando por una situación bastante complicada después del paso del huracán Otis que sucedió la semana pasada y que prácticamente, pues por la fuerza, por lo rápido que también se generó, por lo difícil de predecirlo, pues bueno, se convirtió en un desastre natural para Acapulco, algo que era un poco complicado poderlo predecirlo y que pues toma de sorpresa en cuestión de fuerza este huracán a Acapulco, no únicamente a Acapulco, sino realmente también a todo Guerrero. Como saben, dentro de la comunidad de Adiós mi barco de papel, todo es gratuito, nada se cobra, no están permitidas incluso las colectas, pero el día de hoy estamos haciendo una excepción porque dentro de nuestro grupo tenemos a compañeras que o bien tienen familiares en Guerrero, en Acapulco, como es en el caso de Carmen, que me hizo favor de compartir este post, y también otras personas que incluso viven dentro de Guerrero, que ya sabemos, nos comunicamos con ellos y ya sabemos que están bien, que están a salvo, obviamente mucha ayuda la que se necesita en cuestión de víveres, en cuestión de agua, cuestión de comida que no sea perecedera y pues en cuestión también económica, porque pues muchos perdieron el lugar donde viven. Entonces, no queremos dejar pasar el momento como si este desastre natural no hubiera sucedido. Como saben, somos una comunidad abierta en todo México, que incluso tenemos compañeros de otros países. Así que si hay personas que quieren apoyar y que no han encontrado a lo mejor la oportunidad de cómo hacerlo, pues bueno, nuestra compañera Carmen Rivas hace este flyer y pone su número de cuenta para poder hacer una aportación voluntaria de cualquier cantidad. La verdad es que desde un peso puede ayudar y saben que bueno, pues a través de Carmen va a llegar tanto a su familia que está ahorita necesitada y tanto pues a los vecinos que están cerca también ahí de su familia. Cualquier duda que tengan sobre esto, si quieren aportar, si quieren contribuir, pueden comentarnos a través del grupo de WhatsApp donde Carmen está incluida y ella podrá pasarles más información. Les reitero, esto es una iniciativa de una compañera de la comunidad de Adiós mi barco de papel, la cual nos pareció bastante importante y por eso estamos tomando estos minutitos del taller para pasar esta información a todos los demás que quieran apoyar y que a lo mejor no han encontrado la forma del cómo. Realmente
cualquier oportunidad que tengan de apoyar y que puedan hacerlo cerca de sus casas, a lo mejor hay un punto donde pueden ir a donar cosas, pues pueden hacerlo de la manera que sea, pero realmente es que las imágenes son bastante difíciles incluso de ver. Por compañeros de la comunidad sabemos que es una situación que la están viviendo bastante complicada, entonces apoyemos de la manera en la que cada uno pueda. Y bueno, antes de empezar con nuestro tema del día de hoy, cómo vivir el Día de Muertos sin ti, vamos a empezar con un ejercicio que quiero que hagan cada uno de ustedes en su casa. El ejercicio va a ser muy sencillo, es cuestión de respiración. Simplemente quiero que comiencen a respirar y yo les voy a dar una cierta cantidad de tiempo y después les voy a hacer una pregunta. Entonces, lo único que tenemos que hacer es comenzar a respirar y contar las respiraciones que estamos haciendo, es decir, la respiración completa. Entonces, si quedó claro de esta manera, vamos a comenzar a partir de ahora. Listo, vamos a dejar de hacer nuestras respiraciones, bueno, nuestras respiraciones contadas, porque realmente pues, vamos a continuar respirando. Y a mí me gustaría que de una manera ahí rápida, si tienen acceso al chat, este que está haciendo chat en vivo, pongan la cantidad de respiraciones que contaron, que hicieron en ese momento, de cuando les pedí que iniciaran a respirar hasta ahorita que terminamos. Y pues bueno, en el tiempo ahorita mientras están poniendo sus respuestas, que ahí las vamos a ir viendo en tiempo real, en el tiempo que yo les di, una persona que no está en este momento con una situación de demasiado estrés, con una situación de ansiedad, con una situación de no sentirse tranquilo, una persona, digamos, que está respirando de manera correcta, que está en tranquilidad, estamos hablando que en ese tiempo que yo les puse, hacen un total de respiraciones de entre 4 a 7 respiraciones. Pero es muy probable que entre sus respuestas seguramente vamos a empezar a ver, o incluso los que no comentaron, pero que saben que respiraron más de estas 4 a 7 respiraciones, cada respiración extra a las 7, que son las que yo les comento como máximas de ese tiempo, nos está indicando que estamos atravesando por un momento en el cual no estamos totalmente en tranquilidad, es decir, no estamos en el aquí, no estamos en el ahora, sino estamos con demasiado pasado, que lo único que hace es que nuestro estado de ánimo baje, o que estamos demasiados preocupados, o que estamos en un estado de demasiada ansiedad. Y eso es lo que hace que nuestra respiración no sea tan controlada y que nuestra respiración sea bastante máxima. En talleres anteriores nos hemos dado cuenta que hay personas que pueden llegar a contar hasta cerca o más de 30 respiraciones. Estamos hablando más de 3 veces de lo normal y es como estar en un sentido. Esas respiraciones son algo biológico, algo físico que está hecho para cuando las personas se preparan para el ataque o para la huida. Y que esto está demasiado bien cuando el instinto es cuidar pues nuestra integridad. A lo mejor si en algún momento estás en una situación de riesgo, en una situación de peligro, pues lo que hace el corazón es que empieza a bombear demasiada sangre para que tú estés totalmente alerta y que si se aparece
A lo mejor por ahí lo que está ocasionando ese temor, es decir, el asaltante, la persona que te pueda hacer daño, pues tú puedas huir, es decir, que esté la sangre demasiado oxigenada y que tengas demasiada energía como para poder huir de ese lugar que te está atemorizando. Pero ¿qué pasa en las situaciones de duelo? Lo que pasa es que no necesitamos huir, por el contrario, necesitamos quedarnos a reconocer cuál es la emoción que nos está afectando. Pero como muchas veces el dolor, como su nombre lo dice, pues es algo que no queremos sentir, preferimos como que activar este mecanismo de defensa, como si estuviéramos en una película de terror donde tenemos que huir de quien está ocasionando ese terror. Pero en este caso de duelo, eso es algo que no es real. Es algo que por el contrario nos invita a detente, a analizar, detente a pensar qué es lo que estás sintiendo, cómo lo estás sintiendo, en qué lugar de tu cuerpo lo estás sintiendo, para poderlo elaborar y que poco a poco ese dolor se vaya transformando, como contestando a, a las preguntas típicas de Omar, el dolor se quita cuando tenemos una situación de duelo. El dolor con el tiempo pasa, pues bueno, la verdad es de que el sufrimiento es lo que sí se puede quitar, pero el dolor se puede transformar de diferente manera que podamos tener un vivir y un coexistir, claro que sí, entre todos nosotros y sobre todo entre vivos y muertos de una manera bastante sana y que ya no duela de la manera como duele el día de hoy. Más para el finalizar de nuestra conferencia del día de hoy, vamos a hacer otro ejercicio para conectarnos en el aquí y en el ahora y cómo poder hacer para que ese estado de ansiedad que está siempre activo lo podamos nosotros mismos regular. Porque lo que sí es cierto es que mantenernos en esa ansiedad, lejos de ayudarnos, está perjudicando a nuestra salud. Cuando la ansiedad se activa, nuestra respiración se hace más rápida, el único órgano que está trabajando de nosotros es el corazón y a marchas forzadas. Pero ¿qué pasa con lo demás? ¿Qué pasa con el estómago? ¿Qué pasa con el hígado? ¿Qué pasa con los pulmones? Pues bueno, dejan de trabajar y es por eso que es probable que en los duelos, a través de los meses, a lo mejor a 6 meses de la pérdida, empiezan los problemas gastrointestinales, la colitis, el reflujo, el azúcar elevado, bueno, la diabetes elevada. ¿Por qué? Porque lo que está trabajando marchas forzadas es nuestro corazón y lo demás no está trabajando de la manera correcta. Así que esto es parte de tanatoeducación porque necesitamos ahora sí que enfrentar a todos y cada una de las esferas de nuestra vida. Ya les decía yo que el secreto de cómo vivir el Día de Muertos sin ti, si alguien hiciera la pregunta, que por cierto los invito, el chat está totalmente en vivo, estamos viendo esta transmisión juntos, así que ahí pueden poner preguntas o dudas, comentarios y los vamos a estar leyendo y sobre todo respondiendo. Pero ¿dónde está la respuesta? Y la verdad es de que la respuesta está en nuestros antepasados, en cómo vivían ellos, cómo celebraban esta tradición, y es parte de lo que vamos a ver ahorita, porque los escritos de los conquistadores sobre los pueblos mesoamericanos, es decir, sobre nuestros antepasados, ya decían cómo nuestra misma cultura, nosotros mismos no llorábamos a los muertos, sino que los celebrábamos. Entonces, esto bastante importante, vamos a dejar esa frase como parte fundamental del taller, como para que se nos esté recordando. Y todo taller de duelo, que no es el tema, porque esto da para todo otro taller, da para toda otra conferencia, pero todo taller de duelo siempre inicia con esta parte de las etapas del duelo. Y primero que nada quiero decirles que hay diferentes teoristas, como lo fue Elizabeth Kubler-Ross, que son las etapas de duelo que estamos viendo ahorita, pero hay muchos otros más. Pero el día de hoy vamos a enfocarnos para todas aquellas personas que a lo mejor es su primera conferencia que escuchan sobre situaciones de duelo, pues esto les va a venir muy a bien. Y los que ya los hemos escuchado, muy probablemente vamos a encontrar
ya sea semejanzas o diferencias con lo que cada uno de nosotros está viviendo. Y esta gráfica me gusta mucho siempre presentarla en las conferencias porque nos indica cuáles son esas 5 etapas que vamos a pasar, pero aparte nos dice cuál es el nivel de energía que se pasa en cada una de las etapas que vamos a recorrer a través del proceso de duelo. Y siempre empezamos con la negación, esa parte en la que decimos, esto que pasó realmente no está sucediendo o no está pasando a como lo estamos imaginando, pero sí que sí está pasando. Es decir, es como saber que sí, pero nuestro cerebro nos está ayudando a procesarlo poco a poco, por eso se nos hace difícil. Por eso podemos encontrar a personas que nos dicen, yo le escribo mensajes, yo todavía le hago llamadas para escuchar a lo mejor en su buzón de voz el cómo contesta, o todavía siento que su presencia está. Siento que se sienta conmigo a un lado de la sala, o siento que incluso se sienta a un lado de la cama o que me abraza cuando estamos dormidos. Bueno, es esta primera etapa de la negación y hay un nivel de energía bastante alto. De hecho, nos podemos dar cuenta que aquí es donde pasan muchos de los rituales que cada uno tiene, rituales funerarios, rituales de hacer a lo mejor rosarios si son de la religión católica después de la muerte o cierto tipo de convivencias. Entonces la energía está bastante alta porque incluso hoy en día puedes voltear a esa semana 1, semana 2 y te puedes preguntar, ¿cómo le hice para poder salir adelante de todo eso? En ese momento donde te piden papeles en el hospital o donde te piden papeles legales y tienes que estar buscándolo, bueno, la respuesta está porque la energía, pues ahí la estamos viendo que es demasiado alta. Perdón, listo, estamos de regreso. Y la segunda etapa es justamente una etapa donde nos podemos representar muchos. Esta etapa de un enojo total, donde ya podemos ver incluso personas que pueden herir ahí fibras sensibles en su propia familia. Vemos también situaciones de los padres que pierden a su hijo, donde a lo mejor no se pueden entender de por qué uno lo está tomando de una manera, el otro de otra, o alguien avanza más que el otro. Entonces se hace una separación también incluso de los padres, o incluso podemos ver a personas en el súper recargando gasolina, en la fila de automóviles y que está totalmente enojada. A lo mejor está la avenida parada y pitan el claxon como si esto fuera a hacer que se retiraran todos los demás automóviles. Y sucede justamente por esta segunda etapa de duelo donde todo es molestia, donde no estamos asimilando el por qué nosotros tenemos que estar pasando por un proceso y por qué las personas de enfrente, de la unidad habitacional, o por qué nuestros compañeros de trabajo, o por qué nuestros amigos no están pasando por lo mismo. Y la única forma que encontramos es enojarnos, incluso con la vida, incluso con el Dios que cada uno tenga. Y incluso hay personas que se ven que se separan de la iglesia o de los rituales que regularmente realizan en cuestión de religión. Esta ira nos lleva justamente a llegar a una parte de negociar. Esta tercera etapa del duelo, que es donde regularmente las personas llegan a terapia, porque saben que, que ya no hay marcha atrás, como que saben que esto sucedió, es cierto, que no hay algo que pueda hacer que su familiar pueda regresar de repente, que ya saben que como ya no hay negación, no están en esa pesadilla en la que piensan que de repente van a poder despertar y van a tener a su ser querido ahí como antes de lo que fue su pérdida. Entonces se invitan a hacer la pregunta de ahora, ¿qué es lo que puedo hacer? Con eso que está sucediendo, ¿qué es lo que puedo hacer? Y se llega a esta etapa como de comprensión de si estoy en este lugar y esto ya no va a regresar. Y por eso ahí vemos que el nivel de energía es como un nivel medio. Pero ¿qué pasa después? Viene una curva que lleva totalmente para abajo, por eso también los duelos se comparan con una montaña rusa
que tiene como que altos y bajos, que nosotros llamamos de depresión, aquí está marcado como desmotivación, pero es lo mismo. No es una depresión tal cual como la que conocemos, pero sí es un estado de energía bastante bajo que incluso a veces no nos permite levantarnos de la cama, no nos permite tener esa energía para continuar con el trabajo tal cual como lo hacíamos, esa persona contenta que a lo mejor se la pasaba saludando el buenos días, el buenas noches, cuando nos encontramos algún vecino y perdemos un poquito como esa esencia, realmente estamos desmotivados, realmente estamos pasando por un estado de depresión que es la antesala a llegar a una aceptación, que ya en este proceso de aceptación se vuelve a regular, no llega al nivel de energía tan alto como lo hay cuando estamos en la negación, pero ya empieza esa flechita a ascender, a recobrar nuevamente esa energía, estamos aceptando lo sucedido y se acepta con la transformación. Es un punto importante, no es nada más, Omar, cómo se llega a la aceptación, lo dicen mucho en el consultorio, y piensan que únicamente se llega diciendo, ya lo acepté, pero no, el decir ya lo acepté es como el primer paso de muchos que se recorre en la aceptación. La aceptación lleva una transformación, no es un estado, no es el decir, me voy a quedar esperando a que pase lo que las teorías pueden decir de 12 meses, 24 meses para superar el duelo y que llegue a la aceptación y pase. No, es realmente un proceso, un lugar donde tú dices, yo voy a trabajar para darle un nuevo significado a esto que está sucediendo. Nada más imagínenselo de esta manera, es como la mejor serie de televisión, la mejor telenovela, por ejemplo, que te guste, y siempre hay un protagonista, un personaje que hace que tú estés ahí como que queriendo ver más de la telenovela. Y imagínate que de un día para otro, o sea, tú la terminas de ver un día y para el otro ya no sale ese personaje con el que te identificabas y no te dan una razón del por qué ya no está ese personaje. Eso va a ser muy duro, tanto que a lo mejor te va a dar por apagar la televisión. ¿Por qué? Porque ya no está ese personaje que le ponía sentido. Lo mismo pasa con un duelo. Es como si la vida de un día a otro nos quitara a alguien con el cual estábamos tan identificados, tan vinculados, lo necesitábamos incluso. Pues bueno, eso hace que querramos apagar esa parte de nuestra vida. ¿Por qué? Porque ¿qué sentido tiene? Pues justamente esta aceptación que lleva transformación, que lleva resignificar la pérdida, es una cuestión de cómo podemos darle un nuevo significado, aunque ese protagonista ya no esté en este plano que regularmente pues estaba. ¿Qué pasa con esta siguiente gráfica? Me gusta mucho, es una antesala a esta parte de el síndrome de las reacciones de aniversario, que es justamente este síndrome que nos ocurre cuando son fechas importantes, cuando viene Navidad, cuando viene Año Nuevo, ¿por qué no decirlo cuando llega el Día de Muertos? Y esta tablita nos indica desde un estado de ánimo bueno, que está marcado como el 7 en la parte superior, a uno como malo, que está marcado pues como 0, y nos tiene toda una barrita que empieza del 0, 025, 051 hasta el mes 26. Ahí nos habla de los meses que se están transcurriendo en una pérdida. Y podemos ver cómo los picos habla de los estados de ánimo que son buenos o que hay mucha energía, por así decirlo. No quiere decir que sea bueno que hayamos perdido a uno de nuestros seres queridos, pero podemos ver cómo el, nos damos cuenta que en el primer mes todavía el pico de energía está casi en el número 7. Vemos como para el tercer mes hay una caída bastante significativa, que esta caída sucede porque al inicio, cuando nos pasa la pérdida, muchos de nuestros seres queridos están cercanos a nosotros, porque saben que necesitamos ese apoyo. Pero llega el momento donde poco a poquito se van retirando hasta que nosotros volvemos a sentir que los demás han recobrado su vida a como la tenían antes, pero que nosotros todavía no hemos podido. Entonces ahí se viene ese estado de ánimo bajo. Y después podemos ver otro estado de ánimo bajo por ahí del quinto mes,
al octavo mes aproximadamente. Entonces, ojo, el por qué puse esta imagen, porque a lo mejor cada uno de ustedes se puede estar identificando con, oye Omar, yo estoy pasando por ese momento y sí siento que mi estado de ánimo está muy bajo. Entonces, en duelo, una de las cosas más importantes es estar con conocimiento de qué es lo que podemos esperar, para no tomarlo como soy yo, que tengo algo que no me deja avanzar y cómo otras personas sí pueden avanzar, sino poderlo normalizar a que esto del duelo tiene sus etapas donde hay mucha energía y nos sentimos bien y otras donde estadísticamente nos sentimos bajos. ¿Qué pasa con las flechitas que yo les estoy poniendo? Estas flechitas nos indican cómo cuando se llega al año de la pérdida hay un reconocimiento nuevamente de ese dolor y por eso hay como que hace una bajadita la situación del estado de ánimo y justamente después del mes 12. Y lo mismo pasa después del mes 24. Esto es por el cual podemos decir que a veces cuando se cumple un año, o sea, el primer aniversario luctuoso, está esa como estado de ánimo bajo y luego cómo se va repitiendo en cada año, pero cada vez se repite en menor, pues en menor profundidad, por así decirlo. Y que lo mismo puede pasar con las festividades que son cada año, ¿no? Entonces, esto nos da paso a platicar sobre las reacciones de aniversario. ¿Qué es lo importante de aprender sobre esto? Estas reacciones de aniversario van a llegar en los momentos que ya decíamos, momentos de Navidad, momentos de Año Nuevo, con estas todas celebraciones que son como anuales y que tienen una conexión con tu ser querido que falleció. O sea, el Día del Padre, si tu ser querido que falleció fue tu papá, el Día de la Madre, si fue tu mamá quien falleció, el Día del Niño, si es que fue tu hijo. La Navidad ahí puede ser para todos porque regularmente es un momento donde todos nos juntamos y estamos conviviendo y ahí va a estar el efecto de la silla vacía de la persona que no está. Y por supuesto que el Día de Muertos cambia, hace como un switch, porque esta cuestión del Día de Muertos lo traemos desde la infancia, porque está escolarizado esta parte aquí en México. Entonces ya sabemos que la flor de cempasúchil, el papel picado, la ofrenda, la vela, el agua, el poner un altar de muertos, pero cambia totalmente de sentido, incluso ver las casas decoradas de Día de Muertos con papel picado, cuando estamos en ese primer año o que incluso puede ser el segundo o el tercero, pero que a lo mejor nos falta elaborar todavía más y cambia el sentido, nos puede molestar, nos podemos enojar de cómo pueden celebrar esto, cómo no saben lo que están haciendo, porque a final de cuentas a veces no es la ofrenda para un ser querido, entonces nos da mucho enojo y junto con la reacción de aniversario hace que nos sentamos nuevamente como que las emociones se desbordan, como si estuvieran en ese primer día en el que nos sucedió la pérdida, ¿no? ¿Qué hay que hacer? No hay que interpretarse como un retroceso, es algo normal. Por eso muchas personas pueden estar identificadas ahorita en el taller diciendo, sí, yo ya empezaba a sentir un poco extraño y no sabía el por qué. Bueno, es por este recordatorio de Día de Muertos. Está este miedo a desbordarse que sí puede pasar, pero se puede controlar bastante bien. ¿Y cómo lo podemos controlar? Primero con conocimiento. Es decir, nos desbordamos por el miedo a que nos podemos desbordar. Ahora tú ya sabes que esta festividad puede provocar estas reacciones de aniversario, al igual que otras muchas, como la Navidad, y que llegada la cena, llegada el momento en el que recuerdes a tu ser querido, pueden llegar las lágrimas. Pero cuando lo tienes con conocimiento, puedes saber qué hacer, ¿no? Puedes decir, voy al baño porque no quiero desbordarme aquí enfrente de todos los demás, voy a salir un ratito y la emoción, esta que provoca el llanto, es una emoción que, no, que se puede regular, es autorregulable tuya. Entonces va a pasar un periodo de tiempo, a lo mejor 15 minutos, y tú vas a poder regresar al lugar, porque lo que nos da miedo es poder perder el control, sentir que nos vamos a desbordar, que no vamos a poder parar de llorar, que vamos a tener que
a lo mejor hacer que otra persona de la reunión actúe consolándonos, y esto hace justamente llegar al siguiente punto, que es que empecemos a sentir una confusión bastante fuerte ante la situación. ¿Qué es lo que podemos hacer? La respuesta es clara: los rituales y los homenajes, tal cual como lo puede ser el Día de Muertos, nos ayudan a darle un nuevo significado a nuestra pérdida. Fíjense cómo todo esto está conectado. Lo que yo les decía de la parte de la aceptación, que tiene que ver con un transformar y darle un nuevo significado a lo que nos está sucediendo, y cómo los rituales y los homenajes nos ayudan a esta parte de transformación. Por lo cual el Día de Muertos cuenta como un ritual y cuenta como un homenaje, es decir, automáticamente está ayudando a nuestra recuperación de la situación del duelo. ¿Cuáles son los momentos más importantes de una ausencia? Esto es importante también saberlo. Cuando se terminan los rituales mortuorios, ya lo decíamos, que es cuando estas personas dejan como a un lado el estar preguntando cómo estás, cómo te sientes, en qué puedo ayudarte, que van y te visitan seguido, sino como que ya te dejan un poco solo en tu duelo, y la soledad se siente bastante fuerte. Después de 3 meses de la pérdida, que esto es algo que aunque los demás no te dejen solo, porque puede ser una familia, pueden ser unos amigos que les gusta estarte acompañando en todo momento y que tarden más en hacer esa retirada, pero es como el tú sentir, los demás pueden estar siguiendo su vida normal, pero yo ya no puedo. Entonces, después de esos 3 meses se hace muy importante la ausencia. Todas las festividades y las celebraciones, sobre todo cuando pones resistencia a celebrarlas, resistencia a estar ahí. Entonces, ¿qué sucede? Se hace muy fuerte esa ausencia en estas festividades. El Día de Muertos en México, que es por eso que lo agrego yo aquí, o sea, cuando está el Día de Muertos, desde que empiezan las flores de cempasúchil, que en todo octubre se dan en muchos campos, sobre todo en el centro de México, las calaveritas y todo lo demás, pues se nos hace súper, eh, como que doloroso a veces. No, nos enojamos porque lo hacen, doloroso, ¿y qué podemos hacer a eso? Pues participar, es decir, voy a participar en, en ese, en ese ritual. ¿Qué pasa con los aniversarios luctuosos? Denme un segundito, ahí estamos. ¿Qué pasa con los aniversarios luctuosos? Pues bueno, es volver a vivir esa parte de la pérdida, porque no únicamente llega el que nuestro ser querido ya no está, sino llega también la parte del cómo sucedió, del cómo estará, y muchas otras ideas que lo que hacen es que por miedo a pensarlas, nos separemos un poco más de lo que realmente sucedió, de lo que realmente es como el ciclo de la vida. Hoy, porque eso de las reacciones de aniversario y de los momentos importantes de la ausencia es algo tan grande que se puede explicar en toda una conferencia, pero hoy nos vamos a ubicar únicamente en el Día de Muertos, en algo que sí podemos hacer para que no se convierta en una experiencia negativa, y que lejos de eso se convierta a una experiencia más positiva. Decir sí o no a la celebración de Día de Muertos. La pregunta del millón. Contesten también ahí en este chat que les digo que tenemos en tiempo real. ¿Qué piensan ustedes? ¿Sí les gusta la celebración? ¿Sí harían esta celebración? Eh, ¿Le dirían mejor que no? ¿Sienten que en este momento no están listos, listas o preparados para poderlo hacer? ¿Qué piensan hacer en este año? Que justamente por eso esta conferencia se hace ahorita, en este momento, que todavía estamos a tiempo de poder poner nuestro altar de muertos. ¿Pero qué piensas?
Bueno, seguramente cada quien, ya sea que lo haya puesto en los mensajes o que no lo haya puesto en los comentarios, pero supongo que pueden estar ahí pensando de si lo pienso hacer o yo definitivamente pienso no hacerlo. Quiero decirles que esta conferencia, esta ponencia que se está dando, tiene la intención de poder ayudar a que la mayoría de las personas sí puedan entrar a la festividad. O sea, que si tenían un poco de resistencia, puedan entrar a esta festividad, a esta celebración de Día de Muertos, con la intención de lo que realmente es. Y que las personas que a lo mejor y sí iban a entrar, pero que se veían un poco obligadas, lo hagan desde una perspectiva de cómo les va a ayudar a transformar su pérdida el sí estar participando en el ritual. Pero ¿cuáles son los comentarios de la gente? Esto está tomado de muchas personas que nos lo han comentado, de situaciones que vivimos también en el consultorio en terapia. ¿Y qué pasa cuando se acerca el Día de Muertos? Podemos encontrar respuestas como: no soporto ver las decoraciones del Día de Muertos, me da coraje, no puedo celebrar, o cómo voy a celebrar cuando estoy muriéndome yo en vida. No sé cómo los demás pueden celebrar este día. Es decir, empezamos a juzgar a las personas que sí lo están haciendo. Si hago un altar de muertos, voy nuevamente yo a sufrir mucho porque me va a recordar a mi ser querido. El altar y Día de Muertos no significa nada para mí, también esto puede pasar. Esto en las tradiciones, en los estados que ya les decía yo que a lo mejor no acostumbran tanto esta festividad o que después de la muerte de un ser querido dejó de perder sentido, como la gente que después de la muerte de un ser querido se separa también de la religión o del Dios en el que creen porque sienten que entonces no les ayudó por todo lo que pidieron. Mis creencias y religión no me lo permiten, también puede ser otra parte fundamental de que no les permiten poner el altar de muertos o celebrar así a los muertos. O también me da miedo que los demás conozcan sobre mi dolor. Fíjense qué importante este último punto. ¿Qué pasa aquí? El Día de Muertos, y esta frase me gusta mucho y yo se las podría decir de uno a uno o de uno a todos los que están en la transmisión, pero preferí que lo dijera una diapositiva, pero es que la respuesta está en que el Día de Muertos no se trata de nosotros. El Día de Muertos se trata de ellos, de nuestros seres queridos que ya no están. Sí, sin interesar incluso el qué tanto nosotros creemos en ese día o no, qué tanto nos gusta la celebración o no, qué tanto podamos a lo mejor sentir en cuestión de voy a sufrir, voy a llorar, van a llegar las lágrimas. Todo eso está hablando a través de nosotros, estamos comportándonos como con esa parte egoísta o egocéntrica, donde todas las respuestas que vimos en la diapositiva anterior, que yo les decía, empiezan con el cómo me voy a sentir, no me gusta, no me agrada, voy a sufrir, pero ¿en qué momento estamos confiando en este legado, en esta tradición prehispánica que nos habla de los muertos y de cómo ellos necesitan de toda esta trascendencia que nosotros podemos hacer también desde acá? Entonces la respuesta para todas esas personas que a lo mejor y pueden continuar diciendo, no me gusta, no me agrada, prefiero no hacerlo, pero que puede estar por ahí el a lo mejor sí, a lo mejor no. Pues bueno, creo que esta frase nos da la respuesta. El Día de Muertos no se trata de nosotros, aunque nosotros podemos sacar mucho provecho para el darle un nuevo significado, como ya les decía, pero realmente se trata de ellos, se trata de nuestros seres queridos que ya no están. Y con esto, que también puede ser para un tema bastante largo, vamos a hablar un poco sobre la celebración de Día de Muertos, cómo viene desde nuestra cultura prehispánica, porque a lo mejor lo que hoy conocemos realmente es una mezcla, que ahorita lo vamos a ver a través de la explicación,
Es una mezcla del Día de Todos los Santos que celebran los españoles con una mezcla de nuestra tradición mexicana, mesoamericana, prehispánica, de el Día de Muertos. Entonces, lo que hoy conocemos es un conjunto de las dos y que se fue dosificando por los españoles hacia a los mexicas, ¿no? Los mexicanos, como diciendo, vamos a adaptar estas cosas, vamos a adaptar estas otras no. Sin embargo, prevalece. Y bueno, la celebración de Día de Muertos vemos que es una tradición prehispánica que viene desde los mayas, viene desde los aztecas, donde ellos, fíjense qué interesante e incluso maravilloso, veían a la vida y a la muerte únicamente como un ciclo. O sea, es decir, uno de los principales temores de nosotros hoy en día puede ser que al llegar la muerte todo termine, que no haya después de eso para nosotros. Y ellos lo veían únicamente como un transitar, es decir, vienes de un lado cuando naces, vas al mismo lugar cuando mueres, ¿ok? Es justo que no sabemos cómo está todo ese, es decir, no recordamos cómo estuvo de dónde venimos, pero al menos sabemos que mal no se sentía. Importante también saber que nuestros antiguos nos veían como la muerte era un regalo, incluso hacían sacrificios y no tenían miedo al morir porque sabían que había algo más y que únicamente en este transitar de la vida era tomar aprendizaje para poderlo llevar más allá. La celebración del Día de Muertos hay que verlo como un momento en el que se puede convivir los vivos con los muertos. Fíjense qué padre esto. Es como un momento para honrarlos y a la vez estar en convivencia, no de manera física, como a lo mejor nosotros como humanos, con todos estos deseos, impulsos terrenales nos hubiera gustado, pero sí de una manera muy energética, cada quien en su plano, pero conviviendo entre los dos, conviviendo entre vivos y conviviendo entre muertos. Y punto importante, honrarlos. Y ahorita vamos a ver algo importante sobre eso. Y bueno, miren, Tlaltecutli se encargaba del cuerpo, era como una diosa encargada del por qué hoy en día enterramos también los cuerpos, porque ella al momento de que se enterraba el cuerpo se encargaba como de quitar toda esta parte que era la sangre y los líquidos para quitar, dejar únicamente como lo que hoy conocemos como los huesos, ¿no? Y que una vez que se había extraído todo eso, los muertos comenzaban por el camino hacia el Mictlán, que es como el inframundo, y muy importante saber que aquí no había cielo, no había infierno, es decir, no había pecados, no tenían esta cosmovisión de si te portas más mal en vida o haces un acto que a lo mejor es condenado o no es visto como bueno, te vas a ir al infierno. En esta parte, el inframundo era parte de todos, a donde todos íbamos. Y habían ciertos paraísos al morir que eran 5 y donde iban según la situación de muerte. Y aquí los explico. El Mictlán era para aquellos que morían de una causa natural o que morían incluso para enfermedades. Esta parte del Mictlán que tenía como 9 divisiones, eran como si los muertos tuvieran incluso que pasar varias pruebas para llegar por fin a este paraíso del Mictlán y que lo vivían justamente las personas que morían causa natural o por una cuestión de enfermedad. Y es por eso que hoy en día, cuando hacen excavaciones, se encuentran que se enterraban a sus seres queridos con sus perros, porque hay por ahí también parte de la mitología que el Xoloscuincle los ayudaba a cruzar uno de esos niveles para llegar al Mictlán. Los entraban también con flores, con las herramientas que les ayudaron para cultivar o para hacer su oficio o para combatir y los enterraban con todo este tipo, lo que hoy llamamos incluso ofrenda que ponemos en el altar de muertos. Pero aparte del Mictlán, que era donde iban los que morían por una causa natural o por una enfermedad, había 4 paraísos más. Estaba el Tlalocán,
que era para todas aquellas personas que morían en una situación donde tenía que ver agua, un rayo, todo lo que era como de Tlaloc, ¿no? Que tenía que ver con líquidos, incluso iban a la parte del Tlalocán, que aquí pueden estar también las personas que a lo mejor mueren por un exceso de consumo, a lo mejor de una bebida, ¿no? El Tonatiuhcan, bueno, está complicada la pronunciación, pero es como la cuestión de el paraíso del sol o de la luz. Iban todos aquellos guerreros que morían en combate y las mujeres embarazadas, porque se creía que las mujeres al dar a luz eran esta parte de guerreras también y muchas morían en el parto. Y los que iban a este paraíso del sol o de la luz de Tonatiuhcan son todas estas personas que incluso regresaban a nuestro plano, convertidos en aves, convertidos en mariposas, etcétera, ¿no? Estaba el Sincalco, que era para los niños muertos, es decir, que morían de niños, y estaba, aquí va a estar más complicada la pronunciación, el Chichihualcalco, que era para los niños muertos prematuramente. En este lugar se creía que llegaban donde habían árboles estilo nodriza, donde les daban de amamantar, e incluso estos niños volvían a regresar en otro momento a la vida y estaba considerado que si podía haber a lo mejor catástrofes, desaparición a lo mejor de toda una comunidad o del mundo, esos niños regresaban con el afán de volver a poblar ese lugar. Así es como vivían, era el pensamiento que tenían, la cosmovisión que tenían nuestros antepasados, es decir, toda esta tradición de los mesoamericanos, mexicas, tlaxcaltecas, todos los de Tenochtitlan y ahora sí que todas esas culturas prehispánicas. ¿Qué sucede? En febrero de 1519 llega Hernán Cortés junto con varias pues tropas que venían de España, llegan a esta parte que ya les decía yo de Veracruz y empiezan a evangelizar, perdón, con la religión católica, que es la religión que ellos traían de la España, es la parte del cristianismo también, y empiezan a ver cómo era que convivía toda la parte prehispánica del México. Y ellos pues empezaban a ver que incluso la gente se sacrificaba cuando querían que lloviera, cuando querían que las cosechas fueran mejores, en el juego de pelota, y esto empezó como que a causarles un poco de ruido. Entonces empezaron a introducir poco a poco la parte de la Virgen María, por ejemplo, la parte de Jesucristo, el decir la situación de los pecados, el empezar a compartir la parte de que había un cielo y había un infierno, porque claramente era muy complicado para ellos creer que los indígenas que ellos necesitaban para cultivar la tierra, para sacar el oro, que era una de las principales razones por el cual estaban en México, pues ¿dónde iba a quedar la mano de obra? Entonces había una manera de que parar este tipo de sacrificios, que parar el que no le tuvieran miedo a morir, porque luego los podía hacer un poco más salvajes y empiezan a evangelizar de esta manera, con hay un cielo y con hay un infierno. Hacen coincidir con el tiempo al ver que la cultura estaba tan arraigada y que era muy difícil cambiarla de golpe, hacen coincidir la celebración del Día de Todos los Santos, que los españoles ya manejaban, con el Día de Muertos. Antes el Día de Muertos era de diferente manera, se hacían 4 temporadas que le llamaban el Omecoyan, y era como cada vez que el ser querido quería conectarse con su ser querido que ya no estaba, podían hacer esta festividad y hacía que coincidieran. Entonces ahí ya se dosificó, no se hacía ya 4 veces, solamente una vez uniendo las dos culturas. Por ejemplo, el pan de muerto puede ser algo que los españoles trajeron, porque antes en la dieta que usaban nuestros prehispánicos, pues no existía el trigo, el azúcar refinado, entonces el pan de muertos puede ser algo de lo que se trajo de España y que se complementa pues con los huesitos, que es lo que adorna este pan de muerto. En el 2003, esta celebración es declarada por la UNESCO
como patrimonio inmaterial de la humanidad y obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad. Es por eso que la celebración de Día de Muertos a partir de ahí empieza a crear como ya un poco más de impacto en algunos otros países también. Tanto que pues llega a Hollywood a través de una película que es de Espectro del Agente 007 que inicia con cómo se vive aquí en México toda esta parte del Día de Muertos. Y fíjense, en el camino de por qué decir sí a esta celebración, hay unos miedos básicos del ser humano que viene muy a bien el poderlos platicar ahorita, que son tres. Estos miedos los tenemos todos, nosotros que continuamos aquí y también lo tuvieron nuestros seres queridos que ya trascendieron. Morir con dolor, que es uno de los primeros, morir solo y no trascender. Y por eso les pongo entre comillas frase donde nos invita nuevamente a decir la celebración del Día de Muertos es un momento para convivir entre vivos y para convivir entre muertos. Y ayuda directamente a que nuestros seres queridos no se sientan solos, porque no únicamente se referían a morir solos en el momento, sino se referían a ser olvidados y el no trascender. Que justamente en un altar de muertos lo que se busca es que al momento de estar colocarlo, de llevar su fotografía, de llevar la ofrenda, los platillos que le gustaban, de esperarlo según la tradición, el hacer a lo mejor un rosario, una celebración, una oración, una reunión, hace que empecemos a convivir con ellos también energéticamente y automáticamente hace que trasciendan. Porque es como poderle decir, oye, aquí estoy yo como tu hijo, papá, o tu nieto que ahora le gusta el oficio que tú hacías, o ahora estoy haciendo las cosas que tú también hacías, o estoy recordando tus frases que te gustaba decir. Entonces es una parte de ayudar a esta trascendencia. Listo, estamos de vuelta. Entonces, ¿cómo de estos miedos básicos que tú también tienes y que todos tus seres queridos que a lo mejor ya trascendieron tenían, el morir solo, que es no estar en soledad, y no trascender, vamos a empezarlos a resignificar haciendo esta celebración del Día de Muertos? ¿Qué pasa con las emociones de los dolientes? Emociones ahora sí de nosotros. Ya vimos el por qué sí es necesario poner un altar de muertos y cómo no debemos de figurar nosotros en el no porque yo me voy a sentir mal, no porque esto, porque es una celebración que no se trata de nosotros, se trata de ellos. Y, pero si hay emociones que nosotros nos quedamos, hay que saber que las emociones están en el pensamiento, que se convierten en sentimientos y que es común ver en los consultorios que las personas nos dicen, Omar, es que yo me siento en soledad después de la pérdida de mi ser querido, me siento abandonado, o las madres que perdieron un hijo se sienten en oquedad, que es como un hueco en el pecho, como si nada lo pudiera llegar a cubrir y es un dolor, un sentimiento, más bien dicho, muy profundo. Pues bueno, esta parte de soledad se conecta con tener esa fe, esa esperanza, esa confianza, muchos testimonios que hay incluso donde nos cuentan es que puse la ofrenda y se sentía esa vibra mágica, se sentía o supe que mi ser querido vino. Bueno, es de una manera algo que nos ayuda simbólicamente a transformar esa parte de no estamos solos o no nos quedamos solos. Hay forma de cómo conectar con nuestro ser querido. Listo, estamos de vuelta, perdón. ¿Y qué pasa con el abandono también? Oye, me sentí que me abandonó mi ser querido. Bueno, pues el altar de muertos es un momento para poder saber que no estamos abandonados tampoco. Este sentimiento que da, que es algo como sentir muy difícil de poder llenar, pero que también podemos llenar al menos
a través de esta tradición. ¿Qué es, y este punto es importante, qué es lo que se comparte el vivo con el muerto? Porque a lo mejor ustedes me pueden decir, bueno, ok, pongo el altar, mientras lo estoy poniendo voy a recordar, pero realmente, ¿qué comparto en ese momento? Hay que darle un sentido. ¿Cómo lo veían incluso también nuestros antepasados, el por qué lo convirtieron en una tradición? Bueno, compartimos toda la experiencia que hoy tenemos, compartimos el amor, platicamos sobre los legados incluso que nos dejaron nuestros seres queridos. Recibimos consejo, tal vez no hablado, pero sí que muchas veces decimos, entre lo que estuve haciendo la celebración, ese día que hice la reunión, el día que compartía a lo mejor eh, la comida, me llegó este pensamiento que a lo mejor a mi ser querido le hubiera gustado. Entonces, recibimos consejo y es como decirle a nuestro ser querido, hoy te sigo recordando y mi amor por ti está en su sitio y en su lugar. Aquí está tu familia para ti. También es algo que podemos hacer, sobre todo cuando mueren personas que murieron a una edad muy temprana o niños. Y es como decir, no estás solo, aquí está tu familia para ti reunida. Ya no sucede cada que se quiere por la evangelización, también es lo que podemos decirle, pero quiero que sepas que ahora lo hacemos una vez al año a través del Día de Muertos y que tu vida sigue viviendo aquí. Se mantiene el respeto por las obras que hizo esta persona y por su trascendencia también. ¿Por qué? Porque dentro del altar o de la ofrenda, pues ahí ponemos lo que le gustaba también. Y el poderle decir algo que les decía ahorita, me he convertido en eso que tanto a ti te gustaba, en eso que tanto tú hacías y que después de tu muerte lo tomé como un legado o he hecho todas estas cosas, he logrado todo esto, porque al final de cuentas, a través de la tradición, el único momento que sabemos en el que podemos convivir juntos, pues es justamente el Día de Muertos. Por eso es que lo vuelvo a repetir, la celebración del Día de Muertos es un momento en el que se conviven vivos y muertos en un mismo lugar. Y ahora bien, pueden decir, perdón, pueden decir, ¿cómo puedo hacer mi altar de muertos? ¿Por qué les puse esta fotografía, esta imagen donde aparece este altar de muertos? Se las puse, listo, estamos de vuelta, se las puse porque si ustedes ven es una ofrenda pequeña. No necesitan hacer los 7 pisos, que hay personas que sí les gusta y si está en sus posibilidades, es algo maravilloso, se aprende mucho, a lo mejor no tenemos mucho espacio en la casa, pero realmente la ofrenda, mientras no esté en la recámara, porque es el único lugar donde no debe de estar, en una habitación, debe estar en la sala, cerca del comedor, en un pasillo, en la barra desayunadora a lo mejor, pero que cuando es muy grande sobre todo, pero que no esté en la recámara, eso es importante. Listo, estamos de vuelta. Es importante que no esté en la recámara, pero si se dan cuenta, por eso les puse esa imagen, porque está bastante, es un altar pequeño, bonito, bien hecho y cumple con la tradición. Yo aquí les pongo una lista que le pueden tomar screenshot, foto, anotarlo, de las cosas que debe de tener un altar de muertos. Y en negritas les pongo las que no deben de faltar porque tienen un significado importante. Las que no deben de faltar es la fotografía de nuestro ser querido, que eso siempre debe de ir arriba. Las velas, porque las velas semejan luz. El agua, porque se cree es importante dejar esta ofrenda de agua por si nuestro ser querido en su recorrido tiene que llegar y está cansado y quiere tomar agua. Y la comida favorita, porque a final de cuentas, esta comida es parte de, sé que tú estás haciendo un camino, sé que estás haciendo otro tipo de cosas, estás viviendo otros aprendizajes.
sé que estás bien, pero te puede dar hambre, entonces dejamos también su comida favorita. Entre eso, si es posible, las flores de cempasúchil se cree que el olor es lo que atrae a nuestro ser querido y al difunto a cada uno de los altares. Flores moradas porque representan la parte del luto, pero en términos generales, pues hay lugares de México donde la flor de cempasúchil, perdón, no se da tanto. Entonces, a lo mejor es difícil conseguirla, pero cualquier flor puede ayudar. El pan de muerto, las calaveritas de azúcar, que aparte se les puede grabar el nombre y son un decorativo muy bonito. El papel picado representa al aire y a los diferentes cielos. Entonces, si lo pueden conseguir también es importante, es algo tradicional de las ofrendas. El incienso y sal o ceniza también son partes importantes. A través de la red hay demasiados videos que te pueden ayudar incluso de si lo quieres hacer por pisos, qué cosas hay que ponerle a cada piso, cómo va, te pueden dar un poco más de ideas, pero bueno, de una manera simplificada, creo que cumples con la celebración, cumples con unirte a este honrar de tu ser querido, con poner incluso una ofrenda pequeña como la que estamos viendo en la fotografía. Y miren, hemos llegado a nuestra parte casi final de, de esta conferencia de cómo vivir el Día de Muertos sin ti. Y queremos seguir repitiendo lo mismo. Es importante que digamos sí a la celebración. Ya dijimos, no era una celebración de que lo tomemos a risa, con carcajadas, muy contentos. Es una celebración donde estoy seguro que va a abundar la nostalgia. La nostalgia, que es este sentimiento que lleva tristeza, porque nosotros quisiéramos que nuestro ser querido estuviera aquí, pero que lleva también como algo de felicidad porque sabemos que lo estamos honrando y sabemos que está en un lugar mejor. Antes de irnos, vamos a hacer un ejercicio. Yo ya les platicaba sobre cuando estamos demasiado en el pasado o en el presente, estamos invadidos de tristeza por nuestro dolor, por nuestro duelo, pero sí que esto puede también perjudicar a esferas de nuestra vida personal. Y esta es una invitación a vivir todos en el aquí y en el ahora. Si ustedes se dan cuenta, el sufrimiento está en el pensamiento, porque siempre tiene que ver con un debí, hubiera hecho esto, hubiera intentado estar mal con él, hubiera llevado a otro hospital, no hubiera salido ese día, y está en el futuro, perdón, en situaciones de decir, eh, tal vez no voy a poder sobrevivir, tal vez el sufrimiento me va a ganar, tal vez no voy a poder salir adelante, esto se ve como un túnel sin salida. Entonces el sufrimiento está como en esos dos polos, en el pasado o en el futuro, pero nunca está en el presente. Entonces es algo que está en nuestra mente. La tristeza sí está ahí porque nosotros hubiéramos querido que estuviera nuestro ser querido con nosotros. Entonces la tristeza sí está en el presente, pero no es lo mismo llevarlo un sufrimiento a tenerlo como tristeza bien identificado en el presente. Y yo creo que esta celebración, que insisto, no es para nosotros, es para tu ser querido. Eso es lo primero que hay que ver. Cada que tengan ustedes una idea de no quiero poner el altar por esto, no lo puedo hacer por el otro, tienes que saber que cuando las personas están en terapia de duelo y nosotros les decimos, ¿qué hubieras hecho si por tu ser querido? Y todos dicen, hubiera hecho lo que sea. Pues este es un momento de que hay que llevar esto a otro plano, a otro nivel. El altar de muertos no es para ti, no es para la gente que está alrededor. El altar de muertos es para tu ser querido, para honrarlo y por si la tradición nos dice lo que es, porque imagínate ese ser querido que regrese y no encuentra el lugar, no encuentra la familia que le debió haber puesto, perdón, esta, este altar de muertos o esta ofrenda. Entonces, el altar y esta celebración se hace para nuestro ser querido. Pero ¿qué podemos hacer para nosotros? Intentar que esta ansiedad, intentar que este estar huyendo de algo que no sabemos de qué es, empiece a impactar también a otras personas a través de nuestro enojo,
a través del estar alterados o a nosotros mismos a través de nuestra salud. Porque ya les decíamos, es como darle una sobrecarga al corazón. Entonces, a todas las personas y sobre todo a esas que respiraron más de 4 o 7 veces en el tiempo que yo les compartía, los invito a hacer este ejercicio final con el cual vamos a ir terminando. Y yo les voy a pedir que se pongan en el lugar donde estén. Si están acostados, se pueden quedar acostados. Si están sentados en el suelo, se pueden quedar ahí. Si están en una silla, en la misma silla. Pero es importante que sus dos manos las pongan sobre sus piernas y que intenten sentarse, o si están acostados, recostarse lo más firme posible. Si están sentados, sentarse lo mejor posible hasta atrás del respaldo. Y recuerden, muy importante, poner sus dos manos arriba de sus piernas, como si fuera arribita de las rodillas, como cuando reposan las manos firmemente sobre sus piernas, y que sus dos pies, si están sentados, estén tocando el piso completamente, porque el tener una pierna arriba de la otra, el tener las piernas en puntitas, nos indica que no estamos tranquilos, que no estamos a gustos, que no estamos en el aquí, en el presente. Entonces, que los pies estén sobre el suelo. Si están sentados, si están acostados, pues pueden dejarlos firmes. Y sus manos arriba de sus piernas, sobre sus piernas, totalmente abiertas. Arriba de sus rodillas, si están acostados, pónganlas sobre sus piernas a la altura que yo les estoy diciendo. Y les voy a pedir que hagamos una respiración profunda. Vamos a comenzar a respirar, pero que la respiración realmente sea totalmente profunda. Es decir, intenten que vaya el aire, el oxígeno que están tomando, a rellenar completamente sus pulmones. Cuando estén totalmente llenos, hacen un paro, como de 1 o 2 segundos, y lo vuelven a sacar. Tomamos el aire por la nariz completamente y lo podemos sacar incluso por la boca si es que ustedes así lo requieren, o por la nariz si se sienten tranquilos. Vamos a comenzar haciendo esto y vamos a hacer una imaginación guiada, un ejercicio muy bonito que ojalá todos lo puedan hacer, ojalá todos tengan el momento de hacerlo, el lugar para hacerlo. No van a hablar, así que aunque haya más gente, lo pueden hacer por ustedes solos, pero es muy importante que cierren sus ojos. Así que les voy a pedir que ya en la posición que estamos, que es sentados completamente firmes, pegados al respaldo y con sus manos arriba de sus rodillas, cierren sus ojos y se dejen por este momento únicamente guiar de mi voz, siempre manteniendo esta respiración que yo ya les estaba comentando, pero dejarse guiar exclusivamente por mi voz. Y vamos a hacer esta parte de la respiración. Los que no han iniciado, recuerden que hay que inhalar lo más profundo que puedan. Todos tenemos diferente tope, así que inhalen lo más profundo que puedan. Y una vez que llegan a llenar sus pulmones de aire, retienen un segundo y comienzan a sacar ese aire lentamente. Al principio van a sentir a lo mejor que algunos se van a estar ahí como sacando bocanadas fuertes, pero no importa, no traten de pensar en nada, únicamente escúchenme, y si les llega un recuerdo o un pensamiento que no tiene que ver con esto, no hagan nada con él, nada más intenten regresar a mi voz, a esta voz que les está diciendo que hay que respirar profundamente. Ahora lo vamos a hacer por tiempos, los que puedan seguirme me siguen, y hacemos una inhalación completa de aire y contamos hasta 4 a ver si es posible. Inhalamos 1, 2, 3, 4. Retenemos 1 y ahora exhalamos 4. 1, 2,
3, 4. Vamos a repetir el ejercicio. Si alguien lleva un ritmo diferente en tiempos, no pasa nada. Lo único importante es inhalar lo más profundo, retener un segundo y luego exhalar. Y mantenemos los ojos cerrados sin pensar en nada. Inhalamos 1, 2, 3, 4. Retenemos 1 y exhalamos 4. 1, 2, 3, 4. Y tú vas a mantener el ritmo de respiración que puedas y sin abrir los ojos, quiero que empieces a imaginar un puente delante de ti. De tener la mente en blanco, ahora vamos a imaginar un puente. Tú le puedes poner las cosas que quieras a ese puente, pero imagínatelo, por favor. No sé si por abajo hay agua, no sé si el puente cruza un río o solamente un campo, no sé si es un puente plano, no sé si es de escaleras, pero tú sí lo puedes imaginar. Tú imagina tu propio puente. Revisa el material, no sé si es de madera, si es corto, si es largo, si es de acero, y sube a ese puente y crúzalo, porque en este momento que lo estás cruzando, estás viendo que al terminar el puente hay una puerta. Y quiero que termines ese puente y entres por esa puerta que incluso te estás dando cuenta que no tiene ninguna imposición para que tú entres. Entra a esa puerta. No sé si la empujaste, si sola se abrió. A lo mejor cuando ibas llegando se abrió como si tuviera sensores. Pero quiero que entres por esa puerta y quiero que permitas ver todo lo que estás viendo ahí. Yo no sé si te estás imaginando que después de esa puerta hay muchas personas. No sé si puedes ver a todas, pero creo que sí puedes ver a las personas que quieres ver. A esas personas que están ahí conviviendo como si se conocieran entre todos y que hoy empiezan a reconocerte a ti y tú los reconoces perfectamente. No sé si es tu mamá que ya trascendió, no sé si es tu papá, si es tu hijo, tu hija, si estás viendo a tu esposo o a tu esposa, pero mantén esa mirada en esa persona porque en este momento se están reconociendo. Y lo más importante es que mantengas los ojos cerrados y sigas respirando a como lo habíamos comentado. Y cualquier pensamiento que llegue, déjalo ir. Únicamente quédate que has cruzado esa puerta y que estás reconociendo a tu ser querido. Dentro de tu corazón, quiero que sin hablarle, porque no sé si ya se acercaron y si están juntitos uno al otro, pero sin hablarse, empieza a decirle desde tu corazón todos los recuerdos que tienes de él o ella en vida, todas las enseñanzas que te dio, todo su cariño que te dio, empieza a transmitírselo y siente muy dentro de ti todo lo que hay de ella o de él en tu vida, todo lo que haces en honor, en recordatorio por ellos en tu vida diaria. Quiero que le digas en dónde sigues viendo sus ojos, dónde ves su sonrisa, dónde escuchas sus frases y dónde están todos los pedacitos de lo que él o ella fueron ahora contigo. Quiero que sientas como tu cariño
y su cariño siguen vivos por ellos, por él o por ella, y cómo sus enseñanzas y regalos siempre están contigo. Quiero que ahí mismo, a como estás, sin abrir los ojos, respirando a como lo vimos, lo más profundo que puedas, quiero que ahora levantes tu mano derecha. No importa si ya te equivocaste de mano, pero esa mano que levantaste, que la consignas la mano derecha, quiero que la levantes de tu pierna y la pongas sobre tu hombro izquierdo. Y que ahora levantes tu mano izquierda y la pongas sobre tu hombro derecho. Y ahora que estás así, quiero que lo sientas, que sientas esa energía, que lo sientas o que la sientas muy cerca. Y quiero que le digas, mi amor por ti sigue vivo. Repíteselo otra vez. Mi amor por ti sigue vivo. Aprieta fuerte porque estás dando un abrazo muy importante y repítale una vez más, mi amor por ti sigue vivo. Y sigue respirando, sigue con los ojos cerrados y cada quien a su tiempo, poco a poco, puede dar ese apretón, puede ir abriendo sus ojos, puede ir dejando esa puerta, puede ir regresando de ese puente y cuando estén listos, listas, pueden abrir sus ojos. Y bueno, yo espero que todos hayan podido conectar con este ejercicio. Y si no, lo pueden hacer en otro momento. Lo pueden hacer a través de mi voz, que el día de hoy está gripada, o pueden buscar algún otro ejercicio, pueden intentarlo, hacerlo solos y tener esta conexión. Con esto nos vamos a despedir, no sin antes comenten en el chat, en los comentarios, qué sintieron, cómo les fue con este ejercicio de conexión. Sobre todo, lo más importante, coméntenos si van a decir sí al Día de Muertos y continuamos en nuestro festival. Que tengan bonita noche después de esta transmisión. Nos conectamos por Facebook Live de Vidas Transformadas y Adiós mi barco de papel con un testimonio de vida por duelo, por enfermedad. Gracias a todos. Bonita noche.